Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un vaso con whisky. Comienzo haciendo un dibujo más o menos de lo que va a ser el trabajo y luego con negro voy a pintar la parte superior del fondo. Las pinturas que estoy utilizando son óleos y estoy pintando sobre un cartón entelado o también llamado canvas panel. Como medio voy a estar utilizando 3 partes de thinner mezclado con una parte de aceite de linaza. Usted utilice el medio que más le guste. Una vez terminado con ese fondo, voy entonces a pintar la parte inferior del mismo. Aquí mezclé un poco de sombra tostada con blanco. Mi pincel le había sacado el exceso de pintura negra, pero no lo había lavado, así que también va a tener rastros de ese tono. Si no desea que tenga rastros de ese tono, simplemente lave su pincel con thinner y seque muy bien. Voy ahora a oscurecer un poco la mezcla que hice o utilicé para la mesa. Con este tono voy a pintar la sombra que hace el vaso sobre la mesa. Tomando en cuenta que la luz viene del lado derecho, las sombras van entonces en el lado opuesto, que sería el izquierdo. Debo señalar que este trabajo también puede realizarse con acrílicos. Y les recuerdo además que los colores utilizados van a estar en la caja de descripción. Eso sí, yo utilizo unos tonos, usted utilice el tono que más le guste o tenga a la mano. Voy a estar pintando ahora la parte inferior de este vaso. Estoy utilizando negro. Utilicé un poco de medio para que el pincel corra adecuadamente. El medio solamente se va a utilizar si usted lo estima necesario. Eh, Muchas veces depende de cuán rugosa eh, o lisa sea la superficie que se está pintando. Aquí estoy mezclando un poco de siena natural con blanco y voy a pintar la parte baja del vaso, la base, con mucho cuidado de que no se vaya a manchar. Puede también pintar esta parte primero y luego con el negro. Usted va a trabajar, ¿verdad? A gusto y en torno a su comodidad. Aquí voy a acercar un poco para que se vea bien cuando se está pintando. El problema de los acercamientos es que no siempre se ve el momento en que se toca la paleta. Estoy en este momento retocando simplemente un poco el tono que ya había puesto. Sobre el negro estoy pintando con el mismo tono que utilicé para la mesa. Recuerda que el vaso es de cristal, tiene muchas transparencias eh, y tiene reflejos. Aquí pues se está viendo la mesa. Aclaro un poco la mezcla con blanco y aplico a ambos lados. Voy a aplicar y a integrar. Se me había manchado un poco el área amarronada con el negro, pero ya ve que fue muy fácil solucionar la situación. Simplemente limpié el pincel, lo pasé y continué trabajando. Bien al borde del vaso, en la parte que está en tono amarronado, se va a poner un bordecito un poquitín más oscuro. Estoy utilizando un poco de siena natural para hacer unas marcas de una especie de burbuja que hay adentro del vaso.
Simplemente las voy a dibujar acercándome lo más que pueda a la forma que tiene el modelo que estoy utilizando y las dejo planteadas por el momento. Aquí estoy utilizando un poco de siena tostada para ir trabajando. El líquido, el contenido de este vaso, cuando se trabaje es lo que va a ir dando la forma al mismo. Cercano al cubo de hielo se está viendo el fondo en negro. Voy a estar manchando las áreas de negro en este momento. Estoy utilizando un poco de medio. Si de momento se excede en el medio y queda un poco transparente la aplicación, no hay problema, se aplica y cuando esté un poquito más seco se puede retocar y queda perfecto. Sigo aplicando el negro y voy respetando la forma del diseño de las burbujas que ya tengo planteado. Lavé el pincel y ahora estoy trabajando con un poco de siena natural mezclado con blanco. Lo voy a aplicar y lo voy a estar integrando con el negro que ya está en el lienzo pero que aún está húmedo. Como el espacio a pintar es bastante pequeño, puedo integrar con golpecitos. Estoy agregando un poco de amarillo de cadmio sin lavar el pincel. Lo puse un poco sobre el siena tostada y luego comienzo a aplicar siena natural con blanco, lo acerco al siena tostado y lo voy a integrar. De esta manera vamos a ir logrando transiciones. Cuando integramos, logramos transiciones que son sutiles, no son muy marcadas. Mezclo aquí siena tostada con un poco de siena natural. Se le puede también añadir un poquito de amarillo de cadmio. Y entonces aplicamos en el borde del líquido o la bebida. Integramos un poco con el negro. Sin lavar el pincel, agrego amarillo. En este caso es amarillo de cadmio. Lo voy a aplicar y voy a integrar una parte en el negro que está pegadito al vaso que es del fondo y a los demás tonos que en este caso era el negro adentro del vaso más el siena tostada que es parte de la bebida. Voy a aclarar bien cercano al límite de la bebida con un poquito de siena natural con blanco. Aquí voy a estar pintando lo que es un hielo sumergido. Este hielo se confunde bastante con los tonos que hay en el fondo, por eso pinté el fondo primero y luego lo pinté, comencé a pintar o a trabajar con ese hielo sumergido. Si quieres dibujarlo previamente y luego ir pintándolo aparte, también se puede hacer. Yo opté por hacerlo así porque para mí fue más fácil sacarlo ya de las manchas que hay en el fondo. Cambio mi pincel y comienzo a trabajar el hielo que está parcialmente sumergido. Este hielo va a tener varios colores, entre ellos azul con blanco. También va a tener del tono de la mesa que se ha reflejado en él, pero más clarito. Va a tener tonos de negro o más bien grises
y también va a tener tonos del color de la bebida, que en este caso es whisky, que ahí ya sería siena tostada mezclado con amarillo de cadmio y si se quiere pues un poquito de siena natural. Voy a estar poniendo las manchas una al lado de la otra y con la pincelada voy buscando la forma correcta de la mancha. Voy a trabajar todo el cubo de hielo de esa manera. Aquí el dibujo del hielo, el borde no concuerda la parte sumergida con la parte expuesta. Esto porque cualquier objeto sumergido en líquido se va a ver afectado tanto por el líquido como por la forma que tiene el envase donde está contenido el mismo. Seguimos trabajando. Vamos a estar pendiente a los tonos más claros, los tonos más oscuros, porque estos tonos, ya sean por reflejo o por lo que se ve a través del cristal, son los que van a dar precisamente la sensación de cristal. Estoy repasando un poco el negro. Con el negro hay que tener cuidado al trabajar, puesto que mancha bastante. Tenemos que tener mucha precaución en la cantidad que vamos poniendo en el pincel. Voy a dejar por el momento un poco de trabajar el líquido para entonces trabajar el vaso como tal. Estoy aplicando negro, puesto que es el color que está en el fondo y estamos viendo a través del cristal. Vamos a ir muy pendiente a las formas que tienen los reflejos. Voy a estar trabajando con negro y con azul, en este caso azul talo, mezclado con blanco, para ir trabajando la forma de este vaso. Debo señalar que cuando cambio, en este caso, cambio del claro, que sería el azul con blanco, al oscuro o viceversa, sí estoy lavando el pincel porque no quiero que se manche. Continúo aplicando. Utilizo el medio cada vez que me es necesario. Para lavar el pincel se tiene aparte un recipiente con el thinner. No se va a utilizar para lavarlo el thinner que tienes mezclado con el aceite. Eso en caso de que uses este medio, porque puedes utilizar cualquier otro. Seguimos buscando la forma con las pinceladas.
Cuando se están pintando los reflejos del cristal, hay que estar muy pendiente del lugar límite de dónde sale o hasta dónde llega, puesto que el vaso tiene dos bordes. O sea, por la posición se ven dos bordes. Uno va a quedar hacia la parte de atrás y el otro hacia el frente. Si mezclamos los brillos saliendo del lugar que no corresponde, vamos a distorsionar entonces la forma de la boca del vaso. Continúo trabajando, aplicando el negro, aquí un poco en el borde del líquido, en el límite del líquido. Aquí voy a estar mezclando o agregando pocas cantidades de azul con blanco porque ya el que tengo está un poquito seco y no va a integrar como deseo. Voy agregando y voy integrando con el negro. Si es necesario, se lava el pincel para que no quede demasiada manchada el área, pero sí debe tener un poco de mancha porque vamos a crear un reflejo, pero también una opacidad. Integramos poco a poco ese azul con blanco. Aquí llegamos al área negra. Ya ve que formamos una especie de gris. Lavé el pincel y volví a aplicar. Ya alcanzado la opacidad que deseo, voy entonces a difuminar un poco más con un pincel limpio, suave y seco. Retomo otra vez el azul con blanco y voy a trabajar otros brillos que tiene el vaso. El hielo que está parcialmente expuesto, que es el que está abajo, tiene más coloración del tono del whisky, así que es lo que estaba aplicando. Aquí estoy agregando un poco de negro
Voy trabajando las áreas en general, no me dedico en un solo sitio para ir, ¿cómo digo? Para ir viendo los resultados que estoy teniendo, a ver si me estoy llegando o acercando a lo que estoy buscando. Si tú deseas trabajar un área completa de principio a fin, puedes hacerlo. Mi manera de trabajar, pues, ir dando forma al conjunto que el conjunto completo que tiene este trabajo. Estoy aplicando pocas cantidades de blanco. Hay unas áreas del hielo que tienen un poco de opacidad. Así que voy agregando. Con la pincelada voy dando la forma que tienen esas áreas opacas, al igual que el borde del cubo de hielo. Nuevamente retomo el negro para ir para continuar dando la forma a lo que sería el vaso como tal. Con mucho cuidado. Debemos tener cuidado también que no vayamos a poner la mano en áreas húmedas porque a mí me pasa bastante. Si sucede esto, eh, a veces con pasar un pincel suave, difuminar el área, arrastramos un poco la pintura alrededor de donde dejamos nuestra huella y queda perfecto. Y otras veces pues sí hay que agregar más color. Aquí estoy retocando el negro toda vez que en esta parte quedó un poco agrisada porque había echado medio de más. Como ya secó, pues entonces retoco. Voy trabajando poco a poco, siempre la pincelada va a ir buscando la forma. Cuando estamos haciendo este tipo de trabajo de cristal, no necesariamente las formas de el borde que queda hacia atrás del recipiente va a coincidir con las formas que tiene la pared frontal del recipiente. Por eso es que hay manchas que salen del borde del frente que son más angostas que manchas que quedan en el borde de atrás o que salen del borde de atrás. Esto hay que tenerlo en cuenta porque esto define mucho las formas, en este caso el vaso, pero de cualquier objeto que estemos pintando para dar la sensación de cristal. Voy a trabajar un poco el área de la burbuja. Voy a estar intercalando los mismos tonos que se utilizaron para pintar el líquido, que sería sombra natural, sombra tostada, amarillo de cadmio, blanco, el tono de sombra tostada y en ocasiones negro. Lo que sí es que tenemos que estar pendiente cómo lo vamos a poner para dar ese volumen. La parte más baja, en este caso, de la gota que está como más al frente es un poquito más oscura, está tirando hacia el tono amarronado y las otras no tienen tanta sombra en la parte inferior. Así que vamos dando un poco esas formas con la pincelada. Estoy trabajando mayormente en golpeteo porque es un área pequeña la que se está trabajando.
Otra manera de trabajar estas áreas es, por ejemplo, haciendo las formas con tonos unos más claros que otros, pero luego retocar cuando esté seco, retocar las áreas pintadas que ya tienen su volumen con una veladura para así dar un poquito más el color, en este caso del whisky. Estoy pintando unas burbujas de menor tamaño, más regaditas. Vamos con la punta del pincel, voy haciendo unos círculos que no están quedando perfectos. Simplemente son unas manchitas que sugieren esas burbujas. Las tenemos también bien cercanas al borde. Estoy retocando un poco el vaso. Ahora con blanco voy a dar un poquito más de luz a esas burbujitas. Estoy mezclando azul con blanco y voy entonces a pintar tanto unos brillos que tiene el vaso como unos reflejos que forman una especie de surco en el fondo del mismo. Este surco hay que estar pendiente porque hay que darlo buscando la forma que tiene el fondo del vaso. También voy a estar trabajando un poco el borde del líquido y los hielos. Esto es si es necesario. Si ya estás conforme de cómo ha quedado el hielo, no lo toques. Seguimos trabajando. Esta es la parte que decía que tiene que se va a buscar la forma un poco del fondo de ese vaso. Sigo agregando las luces en donde haga falta. Con esa misma mezcla de azul con blanco, que está bastante clarita, voy a marcar lo que es el borde o la boca del vaso. En esta parte me quedó bastante ancha, así que simplemente con el color que está de fondo voy a corregir, que en este caso pues fue el negro. Tenía un brillo que aún no estaba pintado, así que lo pinté. Era un reflejo, lo pinté con azul y blanco y luego le hice unos brillos que lleva como atravesados. Continúo trabajando, todavía tengo parte de brillos o reflejos en la pared de atrás del vaso que aún no he concluido. Eso lo voy a ir pintando en el momento que estime que debo hacerlo. Cada cual va a pintar, ¿verdad? En el orden que quiera, como ya he dicho, de la manera que más cómodo se le haga. Trabajo el borde y
los brillos que tiene el vaso en distintas zonas. Aquí estoy pintando un reflejo. Y luego retoco un poco el negro que hay a ambos lados de ese reflejo y de otras partes del vaso. También corrijo un poco el borde del mismo. Ya que lo que nos queda de este trabajo es concluir con los reflejos. Si hay que retocar o retomar algún área, por la razón que sea, ya sea para agregar más color o por el contrario, para corregir algún detalle, entonces se puede hacer. Así que amigos, yo te voy dejando con el final del video. Me despido y será hasta el próximo. Bye bye.